Hola jóvenes, bienvenidos a una Pulimedia más, a la clase Matemáticas 4 de 11º grado de BCH, la lección Límite de funciones, la unidad Límites y continuidad. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto saludarles y hoy analizaremos la clase número 2, correspondiente a las propiedades del límite. El objetivo es entender y utilizar las propiedades del límite en el cálculo de este mismo. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, entre otros. Las páginas donde se ubica este contenido es 21 de la guía del docente y 15 del libro de texto del estudiante. Vamos a definir de manera natural lo que son las propiedades del límite, primeramente, sean A y B, o alfa y beta, y K números reales, donde f de x y g de x son funciones. Se supone que existen, límite cuando x tiende a de f de x es igual a alfa y límite cuando x tiende a de f de x es igual a beta. Entonces tendríamos el primer límite. Límite cuando x tiende a de una función f de x más la otra función de g de x. En este caso tendríamos el límite de la primera, que sería alfa, como lo tenemos inicialmente, más el límite de la segunda, que en este caso sería beta. En el caso de b, tendríamos una resta de funciones. Límite cuando x tiende a de f de x menos g de x, tendríamos alfa menos beta, definidos inicialmente. Luego, recuerden que k es una constante. El límite cuando x tiende a de k multiplicado por una función, f de x en este caso, tendríamos ese mismo valor de k, que es una constante, un número, multiplicado por el límite que en este caso es alfa, k por alfa. Y d sería el límite cuando x tiende a de f de x por g de x, es decir, tendríamos las dos funciones ya ahora no sumándose ni restándose, sino que multiplicándose. Entonces tendríamos el producto de sus límites, alfa por beta. Y siempre y cuando beta sea diferente que 0, entonces sería límite de x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite de f de x, que sería alfa sobre beta. Algo muy importante, la restricción es que beta no puede ser 0. Recuerden, porque si es 0, pues se queda indeterminada este número de acá y ya no podría cumplirse. Aparte tenemos f, límite cuando x tiende a de f de x, que sería nuestro función elevado a la n, sería, ¿quién es f? El límite de f de x, alfa. Entonces sería alfa a la n, tomando en cuenta de que n es un número entero. Ojo con esto, siendo n un número entero, es decir, eh, no decimal, no fraccionario, etc. Muy bien. Esto sale de utilizar D y E repetidamente este límite, esta propiedad del límite. Creo que nos vamos a entender un poquito más cuando ya hagamos algunos ejercicios utilizando esta propiedad. Pero bien, si tenemos dos funciones, la podemos sumar y restar. Sus límites, el número multiplicado por la función, dos funciones multiplicándose, entonces sus límites se van a multiplicar y así sucesivamente. Para la demostración de cada uno de estos, se utiliza la definición de la explicación 2 de la clase 1, es decir, la clase anterior. Vamos a hacerla así, definiendo algunas cosas puntuales. Sobre la demostración de las siguientes relaciones, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que el valor absoluto de S más T es menor o igual, ojo con eso, menor o igual que el valor absoluto de S más el valor absoluto de T. El valor absoluto de S por T es igual al valor absoluto de S por el valor absoluto de T. Luego, el valor absoluto de g de x va a ser igual al valor absoluto de g de x menos, menos beta más beta. Es decir, esto pues los agregamos, pero en realidad se pueden cancelar. Y esto va a ser a su vez menor o igual que el valor absoluto de g de x menos beta más beta. Y asimismo, g de x va a ser igual a g de x, valor absoluto, perdón, g de x menos beta más beta. Y esto a su vez mayor o igual que beta menos g de x menos beta. Cuando evidentemente el valor absoluto de beta sea mayor o igual que g de x, que es la función, menos beta. Muy bien, veamos la primera. En el caso de estas tenemos pues nuestro f de x más g de x menos alfa más beta. Esto evidentemente va a ser menor o igual que tener la función menos alfa dentro del valor absoluto más g de x menos beta.
Sería para el primero. Para el segundo, pues tendríamos las dos funciones, solamente que ahora restándose menos alfa menos beta. Ojo con esto, menos. Y esto evidentemente va a ser menor o igual que la función menos alfa más, todo esto dentro del valor absoluto, obviamente, más el valor absoluto de g de x menos beta. Ahora, tenemos valor absoluto de k por f de x menos k por alfa. Esto va a ser menor que el valor absoluto de k menos el valor absoluto de f de x menos alfa. En el caso de la D tenemos valor absoluto de f de x por g de x menos alfa por beta. Esto a su vez va a ser menor o igual que el valor absoluto de f de x menos alfa por g de x más valor absoluto de alfa por el valor absoluto de f de x menos g menos beta. Y por último tenemos la f de x, valor absoluto de f de x sobre g de x menos alfa sobre beta va a ser menor o igual que el valor absoluto de f de x menos alfa por beta, valor absoluto de beta más valor absoluto de alfa por g de x menos beta. Dentro del valor absoluto, todo eso dividido entre valor absoluto de beta por valor absoluto de beta menos g de x menos beta dentro del valor absoluto. No se abrumen un poco con esto, es más que todo algunas deducciones de cómo se encontraron lo que son las propiedades de los límites. Nosotros solamente vamos a utilizar las propiedades de los límites para poder resolver algunas situaciones, algunos problemas puntuales. Muy bien, y como les decía, encontremos algún límite ya de manera directa, utilizando las propiedades del límite, ¿verdad? No las demostraciones, que es lo que acabamos de explicar. Muy bien, límite cuando x tiende a 2 sería de x al cuadrado menos 3x más 4, está en nuestra función, y el otro sería límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 1 sobre x. Centrémonos en el primero. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 3x más 4. Esta es una función propiamente dicha, por sí sola, pero esta función la podemos dividir en varias funciones. La primera sería x al cuadrado, la segunda sería 3x y la otra sería solamente 4, que es una función constante. Y eso lo podemos hacer gracias a las propiedades a y b de límites, es decir, suma y resta. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos el signo, podemos sacarlo por fuera, límite cuando x tiende a 2 de 3x más límite cuando x tiende a 2 de 4. Y ahora podemos aplicar algunas propiedades del límite, precisamente la f y la d, que es el de una potencia, límite cuando x tiende a 2 de x y lo elevamos al cuadrado. El resultado o el cálculo de este límite lo elevamos al cuadrado. Menos 3, aquí es donde tenemos un valor constante, lo podemos sacar fuera del límite. Y nos quedaría el límite cuando x tiende a 2 de x más el límite cuando x tiende a 2 de 4, de una constante. Y pues aplicando esto, límite cuando x tiende a 2 de x sería 2. Recuerden, la tendencia sería 2 y lo elevamos al cuadrado. Menos 3 por el límite cuando x tiende a 2. Este 2 pues reemplazaría la x en términos más comunes o más entendibles. Y nos quedaría menos 3 por 2. Más, pues como es una constante, recuerden el teoremita que vimos, o la propiedad, mejor dicho, que vimos anteriormente, que si es una constante, pues va a ser precisamente esa constante, que es 4. Y pues operando, pues nos quedaría 2 al cuadrado sería 4. Y aquí nos quedaría 4, perdón, menos 3 por 2 sería 6. 6 más 4 nos quedaría 2, menos 2. Y 4 menos 2 sería 2. Haciendo esa operatoria. Esto equivale en realidad a tener f de 2 en nuestra función. Donde tenemos f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 2. De esa manera se puede interpretar un poco mejor el límite, evaluando pues la tendencia en la función que se nos dé inicialmente. En el caso de b, pues tenemos límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 1 sobre x. Ojo con esto, que el límite cuando x tiende a 3 de x va a ser igual a 3 y es diferente de 0. Por lo tanto, nosotros podemos calcular el límite. Si esto fuese 0, aquí quedaría indefinido el límite y habría que hacer otros procedimientos que lo vamos a analizar más adelante para poder eliminar esa indeterminación. Por lo cual nos quedaría aplicando pues precisamente una de las propiedades que se puede calcular el límite del numerador con el límite del denominador. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 1 sobre el límite cuando x tiende a 3 de x. Ahora nos quedaría pues 3 al cuadrado es 9, 9 menos 1 es 8.
entre 3, que sería evaluando ese valor. 8 tercios sería la respuesta de este valor del inciso B. Interesante. Y algo muy importante, que del inciso A se puede observar lo siguiente, que cuando tenemos límite, cuando x tiende a de f de x, f de a, donde f de x es un polinomio de a. Es decir, tenemos el límite, podemos interpretarlo como f de a, es decir, calcular el valor de ese polinomio que tenemos sustituyendo el valor de a, que a es la tendencia de nuestro límite. Ojo, que se puede interpretar de esa manera y que nos va a ayudar más adelante para resolver más ejercicios. Y pues precisamente estos ejercicios que les comentaba. En función de estos ejercicios anteriores podemos resolver estos 4, tomando como referencia eso. Y pues les dejo las soluciones para que puedan comprobar si en efecto tienen correctos los ejercicios. Recuerden sustituir los valores de la tendencia, FDA. Y pues mi nombre es Franklin Fugón, soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente del Valle de Sula. Y como parte del programa de la Secretaría de incentivar a menos embarazos adolescentes y más oportunidades, estamos en el mes de julio de Yo Decido Cumplir Mis Sueños. Recuerden que para ser unas personas de bien en la sociedad, pues podemos tomar unas mejores decisiones en nuestra vida y en nuestros sueños, elegir una carrera universitaria luego de la etapa de la secundaria y pues ser una persona de bien para nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.